Hola, ¿cómo están? Hoy quería compartirles y hablarles acerca del poder que hay en la boca. Para eso fui a la Biblia y busqué en el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 21, que dice así: En la lengua hay poder de vida o de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Este versículo es bastante claro. Dice que en la lengua tenemos el poder de la vida o de la muerte, ¿sí? Cada vez que nosotros abrimos nuestra boca, estamos declarando vida o muerte. Hay un dicho que dice, te vas a comer tus propias palabras. Bueno, este versículo, este capítulo, lo confirma. Dice que es así, que lo que nosotros hablamos es lo que vamos a recoger, es el fruto que vamos a recoger. Y hay otro capítulo que es el 15, en el mismo libro, capítulo 15, versículo 4, que dice así: La lengua que brinda consuelo es árbol de vida, pero la lengua indiciosa deprime el espíritu. La lengua indiciosa es la lengua que tiene engaño, ¿sí? Que hay un engaño oculto. Entonces fíjense que habla de una lengua de consuelo y una lengua de engaño, pero si nos ponemos a pensar, solamente todos tenemos una lengua. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que elegir para qué vamos a usar nuestra lengua. Si la vamos a usar para bendecir, si la vamos a usar para dar aliento, si la vamos a usar para engañar, para mentir, para lastimar. Somos nosotros los que debemos saber y escoger qué decir, ¿no? Y tener en cuenta que hay una cosecha. En este versículo, cuando habla de que la lengua indiciosa deprima el espíritu está en minúscula, porque no se refiere al Espíritu Santo, que es el que recibimos en nuestro corazón cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Sanador, sino que habla del espíritu humano, ese espíritu que todos tenemos, los que aceptamos a Cristo y los que no, ¿sí? Porque todos tenemos cuerpo, alma y espíritu. Pero acá habla de que la lengua indiciosa deprime al espíritu humano, ¿sí? Y lo que quiere decir es que trae abatimiento, ¿no? El abatimiento es falta de energía, de ánimo. Y ese abatimiento se da en el espíritu también por pensamientos erróneos y por palabras erróneas. Después quería compartirles Salmos 19, 14, que dice así: sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Este es un ruego de David, y fíjense que dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y pensamientos. O sea, esa es una oración que nosotros podríamos hacerle al Señor, así como la hizo David. Pedirle que nuestros pensamientos sean aceptables a Él y nuestras palabras también, porque sabemos que todo lo que es aceptable para Dios es bueno. Entonces no hay duda de que vamos a decir algo malo. Si se lo entregamos a Dios, le entregamos nuestros pensamientos y nuestras palabras y permitimos de que Él nos guíe, entonces eso puede ser posible. Después en Salmos 141, capítulo, versículo 3, también es un ruego de David que dice así: Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. Y si nos ponemos a pensar, no va a venir un guardia literalmente a cuidar lo que decimos, a cuidar nuestros labios. Pero lo que quiere decir es que el Señor nos ayude a tener la prudencia necesaria antes de hablar, ¿sí? Para que lo que podamos decir sea lo correcto. Y después
Vamos a Santiago 2, ¿sí? Perdón, Santiago 3, versículo 2, y dice así: todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Y pensaba un poquito, ¿no?, en que dice que si podemos dominar nuestra lengua, podemos dominar nuestro cuerpo. Y me acordaba cuando yo iba a la facultad y tenía que rendir un examen, yo obviamente había estudiado, pero mi pensamiento era: vas a rendir mal, vas a rendir mal, vas a rendir mal. Entonces ya entraba con ese pensamiento a rendir, y mientras iba contestando las preguntas del profesor, a mí me temblaban las piernas, y me acuerdo que con mis manos debajo de la mesa sostenía mis piernas para que no se den cuenta que estaba temblando. Y iba bien en el examen, iba contestando todo lo que me preguntaban. Y cuando empezaba a confiar en mí con el correr de los minutos y me iba dando cuenta que respondía bien, que respondía bien y que respondía bien, empezaba a controlar mis pensamientos y decir: no, voy a terminar de rendir bien. Y ahí empezaba a pensar de esa manera y mi cuerpo empezaba a tranquilizarse, a relajarse y en ese momento a dejar de temblar. Entonces es verdad el poder que tiene nuestro pensamiento, ¿no?, en el cuerpo. Y después en Santiago, capítulo 3 también, versículos 5 al 10 voy a leer. Dice así: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué no debe ser así? Que de una misma boca salga bendición y maldición, ¿sí? Tenemos que procurar que de nuestra boca solo salgan bendición. Ahora fíjense que en el versículo 8 dice: pero nadie puede domar la lengua. Quiere decir que nadie puede domar la lengua. ¿Por qué? Porque a veces nuestras emociones, nuestros sentimientos, la situación que se presenta, hacen que hablemos antes de pensar. Entonces, ¿qué necesitamos? De la ayuda de Dios, como en todas las cosas. Pero sobre todas las cosas para poder hablar bien, ¿sí? Para decir las cosas correctas. Yo pensaba, ¿no?, en este tiempo podemos tener un vecino que sea médico, que necesite una palabra de aliento, una palabra de esperanza, y saber que cuando decimos las palabras correctas podemos dar sanidad, ¿sí? Podemos dar sanidad al alma, al espíritu, al ánimo de esa persona. Y bueno, esto es lo que quería compartirles, que podamos pedirle al Señor que nos ayude a hablar, a pensar de la manera correcta para ser de bendición a otras personas. Nos vemos la próxima. Espero que sea de bendición, que lo puedan poner en práctica. Es como todo, tenemos que ejercitar nuestra mente para que tengamos los pensamientos adecuados y ejercitar nuestra boca para usarla de bendición.